Entonces, uno de los grandes problemas del ser humano es no saber quién es. El mayor problema, yo podría decir, que el ser humano tiene en todo el contexto, cuando digo el ser humano, tanto el creyente como el que no lo es no saber su identidad, su verdadera identidad. La gente, la manifestación del pecado se visualiza y se experimenta a través de la parte física. Y una vez que nosotros salimos de esa dimensión carnal, entramos a las dimensiones espirituales. Y de ahí la manifestación del Hijo del Hombre, la manifestación del Mesías, del Salvador, del ungido, del enviado del Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. El alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra, la oración, la consagración, el apartarse del pecado, el servir a los demás. Y Jesús viene a mostrarnos una vida como hijo de Dios, obedeciendo a Dios en todo, viviendo conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los hombres. Entonces la vida espiritual es otra dimensión, que es la dimensión de los hijos de Dios, que son guiados por el Espíritu. Bendiciones, gracias por estar con nosotros aquí en este canal, en esta plataforma. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer poder llegar a su vida, poder compartir a través de este medio, a través de esta plataforma. De verdad que nos sentimos contentos, agradecidos de Dios por todo lo que viene haciendo con nosotros y con este canal y las bendiciones que el Señor derrama sobre todo lo que son parte de este proyecto. Gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros. Si no se ha suscrito a este canal, hágalo, comparte el contenido, coméntelo. Siempre respondemos los comentarios, tratamos de hacerlo. Así que quiero hacerle también una invitación. Si usted ve que no se le responde algún comentario, pues los lunes es el interactivo con el pastor Almanzar a las 9 de la noche, hora República Dominicana. Allí usted puede formular sus preguntas, esas preguntas que quizás en algún momento usted comentó y no se le respondió. Cualquier interrogante, pues en el interactivo con el pastor Almanzar, lunes 9 de la noche. Hay una buena noticia también y es que ya vamos a extender este programa del interactivo con el pastor. Y no solamente será los lunes, sino que también vamos a transmitir en vivo los jueves y los sábados. Así que pendiente a todo lo que venimos haciendo. El canal pues sigue trayendo cosas nuevas, contenido nuevo y muchas cosas interesantes. Así que atentos los lunes, jueves y sábado, el interactivo con el pastor Almanzar, ahora con varios días más en la semana para que podamos interactuar, compartir y que podamos de alguna manera estar un poco más cerca. Así que ya lo saben. Hoy queremos hablar de un tema que ya hemos venido tratando hace tiempo y que de alguna manera es un tema que genera mucha pasión, mucha interrogante, porque no es un tema tan abordado en las iglesias, pero además de eso es un tema importante porque vamos a hablar del alma. Y cada vez que se habla del alma, es un tema que genera pues cierta expectación en la gente por la razón de que es un tema importante. El alma es la parte donde el Señor deposita el espíritu para darle vida al ser. Y ya nosotros hemos hablado en diferentes ocasiones definiendo lo que es el alma como la parte que dirige todo el ser. Nosotros queremos hablar de la esencia del ser hoy, que es el alma. O sea, la esencia de lo que somos es el alma. Hay dos posturas que se establecen en cuanto al ser. Hay quienes ven el ser como una composición dicótoma o dual, y hay otros que la ven tricótoma o tripartita. Y es la parte que el apóstol Pablo establece cuando dice todo vuestro ser sea guardado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo. Es una visión tricótoma. Otros dicen que solamente somos cuerpo y alma o cuerpo y espíritu, una parte física, material, y una parte no física, intangible, una parte no material. Entonces, esas dos posturas son las que se establecen en cuanto a la definición del ser en lo que es la conceptualización que se tiene sobre lo que somos. Ahora, ¿por qué es importante saber que el alma es la esencia del ser?
Y desde mi punto de vista somos un ser tricótomo o tridimensional. Esa es mi postura. Yo entiendo que tenemos 3 dimensiones en las cuales se manifiesta nuestro ser. La parte física, la parte de materia, la parte de la carne, del cuerpo, la parte espiritual y la parte almática. Ahora, hay una unificación o un amalgamiento entre lo que es el espíritu y el alma. De ahí que vemos en Génesis, por ejemplo, que dice que Dios sopló el aliento, el espíritu de vida, y fue el hombre un alma viviente, porque el alma porta la vida y lo que hace es que dirige todo el ser desde este cuerpo que nos sirve para experimentar y vivir en este plano físico, que es una dimensión en la cual podemos vivir y movernos y desarrollar. Entonces, yo entiendo que somos seres tridimensionales, cuerpo, espíritu y alma, y que también en la revelación bíblica manifestamos estas 3 dimensiones en todo lo que es nuestra vida y la eternidad. Entonces, uno de los grandes problemas del ser humano es no saber quién es. El mayor problema que yo podría decir que el ser humano tiene en todo el contexto, cuando digo el ser humano, tanto el creyente como el que no lo es no saber su identidad, su verdadera identidad. La gente hoy tiene la idea de su identidad desde un punto de vista sociológico, como se ha creado en las sociedades, en las diferentes naciones o países donde usted reside. Y la gente dice, mi nacionalidad es dominicana o es estadounidense, pero tu verdadera nacionalidad desde el punto de vista de la revelación bíblica es del cielo, dice el apóstol Pablo. Es del reino, de una patria celestial. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es mi verdadera identidad al nivel espiritual, en esas profundidades? ¿Cómo yo puedo entrar a las profundidades espirituales para entender quién yo soy y cómo fui diseñado y para qué? De ahí que yo tengo que saber cómo está compuesto mi ser y cuáles son las facultades o capacidades que tiene mi ser, tanto en la parte física, en la parte espiritual, como en la parte almática. El alma es la parte de la personalidad, de la voluntad. El alma es la que posee la esencia de la identidad. Por eso el alma es la esencia del ser. Por eso es que el trabajo que Dios hace en el ser humano lo hace desde adentro y nos transforma internamente y luego eso se expone en el exterior. Pero viene del interior. Lo primero que Dios trabaja con nosotros es adentro. Por eso el arrepentimiento no es un cambio de apariencia. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Por eso la santidad no es un asunto de apariencia. La santidad es un asunto de actitud, de voluntad, de dominio propio. Y todo esto se da en las dimensiones del alma. En el alma es que yo puedo tener dominio propio. El dominio propio tiene que ver con mi carácter, tiene que ver con mis hábitos, tiene que ver con mi voluntad, tiene que ver con mi personalidad también. Entonces, el alma forma la personalidad. El alma te da a ti lo que es la verdadera identidad. Entonces, cuando yo sé que soy hijo de Dios, por ejemplo, ya mi ser asimila que mi condición humana no es en la dimensión que a mí se me ha enseñado. La gente se le enseña, es que yo soy humano, por ejemplo, cuando yerran, cuando se equivocan. Es que los humanos nos equivocamos. Es que errar es de humanos. Eso es en la dimensión física, material, humana que se le enseña a la persona. Y se le habla de inteligencia emocional para controlar o dirigir algunas emociones. Pero cuando nosotros hablamos del alma, hablamos de inteligencia espiritual para dirigir el ser. Porque el ser no solamente es cuerpo, no solamente es emoción. El cuerpo también es espiritualidad. El cuerpo tiene una dimensión que pasa o sobrepasa lo que es las reglas o leyes de este mundo físico. Y allí es donde entra la fe. Allí es donde entra el sistema de creencia, la convicción, lo que me lleva a mí a entender que yo soy más que simplemente átomos o moléculas que forman un cuerpo. Entonces, la esencia del alma es, la esencia del ser es el alma. Y el alma, por eso usted ve que dice en el libro de Ezequiel, el alma que peque, esa morirá. Porque la esencia del ser es el alma. Y el pecado se gesta desde el interior y luego se materializa.
Y ahí que usted ve que en las dimensiones espirituales es importante aprender a pensar y a dirigirnos como conviene conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos del alma como la esencia del ser, el alma porta la identidad, la existencia. Nosotros a veces entendemos que algo que existe es algo que se puede ver o comprobar. Sin embargo, la existencia trasciende a la comprobación o la visión humana. El alma es lo primero que existe antes de que todo nuestro ser se componga. O sea, lo primero que Dios diseña es nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Que se construye a medida que crecen nuestras experiencias, creando lo que nosotros llamamos aquí conciencia. Pero ¿dónde crece? ¿Dónde se efectúa? ¿Dónde se lleva a cabo esto? Es en el alma, que es potencializada por la mente. Y entonces, a la medida que nosotros vamos adquiriendo las experiencias, vamos entendiendo lo que somos y el por qué o para qué nos crearon. Entonces, el alma como esencia del ser viene a darnos a nosotros una conciencia, un entendimiento, una comprensión de las cosas y una forma de vivir en dimensiones espirituales sin la necesidad del cuerpo físico y lo que conlleva mantener este cuerpo material. Entonces, ¿usted quiere saber lo que es el alma? El alma es la esencia del ser. ¿Qué realiza el alma en el ser? El alma en el ser da identidad. Y la identidad que nos da, que nos provee tener identidad, saber quiénes somos, saber los propósitos de nuestra existencia, las capacidades que no han sido dotadas o dadas para llevar a cabo el propósito de nuestra existencia. Entonces el alma se constituye en la dirección total de nuestro ser y en la que trasciende a la vida eterna. Por eso la vida eterna no es un cuerpo físico. La vida eterna se va a manifestar en un cuerpo celestial que no puede ser ocupado sino por el alma que tiene una identidad que está establecida por el Creador para ocupar ese cuerpo celestial en un tiempo de una dimensión eterna donde usted habitará por siempre, para siempre en el Señor. Entonces, el alma es importante, pero el alma es nuestra esencia. Cuando se define el alma, viene de un término que es anime, que es animación. Por eso hablamos de la vida en el alma. El alma es una entidad intangible que se amalgama al espíritu. La vida espiritual se manifiesta desde el interior, desde el alma, y desde ahí viene la voluntad, el dominio propio, la personalidad, el carácter. Usted necesita tener dominio propio, poder decirle al pecado que no, poder tomar decisiones acertadas para su vida y para bendición de otros. Usted necesita ceder su voluntad a la voluntad de Dios. Cuando el alma se doblega, es cuando el alma no es egocéntrica. Y de ahí que vemos personas que malinterpretan lo que es la función del alma, hablando de personas egocéntricas, personas vanagloriosas, como personas almáticas. No son personas almáticas, son personas carnales, que su alma no es dirigida espiritualmente, que su ser no está siendo dirigida por un alma llena del Espíritu de Dios. Entonces, el ego lo que hace es que anula las capacidades del alma de manifestarse en una manera perfecta, en la manera correcta por la cual o en la cual fue diseñado. Entonces, el ego no es una manifestación obligatoriamente del alma, sino del pecado que enferma, que contamina el alma. Entonces, ya cuando usted tiene ego, orgullo, soberbia,
Usted no es una persona almática, usted es una persona carnal. Así de sencillo. ¿Y por qué carnal? Porque estas son obras de la carne. La soberbia, el orgullo, la vanidad y una serie de cosas que la Biblia establece que entran ya en la práctica del pecado. No son frutos del alma. Ahora, el alma está siendo controlada. Y por eso es que habla el profeta del alma que peque. Porque una vez usted entra en este tipo de acciones, el alma está en pecado. Pero si el alma está en pecado, todo el ser, porque el alma es que dirige, el alma es la que tiene el control del ser. Y usted me dirá a mí, no, yo me dirijo por la mente, pero ¿dónde está su mente? ¿Usted cree que está en el cerebro? No está en el cerebro. Su mente es una entidad espiritual que se relaciona, que hay una interacción físico-espiritual. Pero al final de cuentas, el alma es la que dirige el ser. El alma es la que da identidad. Entonces, mi identidad de hijo de Dios me permite a mí saber cuál es mi destino, cuál es el lugar que yo ocupo en la creación, más allá de este mundo físico. Puedo reconocer mi asignación aquí en la tierra, pero también le puedo dar forma a esa asignación, a ese llamado, a esa condición de hijo de Dios, llevando a cabo la voluntad del Creador. Cuando yo quiero saber algo sobre cualquier cosa, no hay nadie mejor capacitado, no hay alguien que sea más esencial para darme a entender el diseño de algo que el diseñador. Nosotros fuimos diseñados por Dios. Nuestra alma es un diseño hecho por Dios. Y donde se aloja la imagen y la semejanza de Dios, no es en este cuerpo físico, no es en este cuerpo material. La Biblia define a Dios como un ser que es espíritu. Y esto es una imagen que refleja el alma. El alma es espiritual, es semejante al espíritu, es incorpórea, pero trasciende. Entonces, nuestra alma tiene que alimentarse de la manera correcta a través del Espíritu de Dios para recibir conocimiento, sabiduría, entendimiento, comprensión y una serie de cosas que nos van a llevar a nosotros a tener la capacidad de poder adquirir virtudes en nuestras vidas. Amor, compasión, dominio propio, obediencia. Y desde ahí, entonces el alma va a traer la santidad a través del Espíritu Santo. Esa santificación, porque mi personalidad tiene la identidad de los hijos de luz. El alma es la esencia del ser. Y el alma me da la identidad de hijo de Dios. Mi alma tiene que adorar a Dios, como decía el salmista. Alma mía, adora al Señor. Mi alma tiene que obedecer a Dios. Mi alma tiene que someterse a la voluntad de Dios. Mi alma tiene que tomar la decisión de apartarse del pecado. Y esas capacidades vienen dadas por el poder del Espíritu de Dios. Usted tiene que recibir el Espíritu de Dios para que su alma sea santificada y su ser a la vez también lo sea. El alma es la que dirige. El alma es la esencia del ser. En la muerte se da una separación y es un tema quizás que se ha repetido muchas veces o se ha hablado muchas veces. Hay una separación de cuerpo, alma y espíritu. Yo vuelvo al punto de la tridimensionalidad del ser. Aunque muchas personas hablan de una dicotomía, cuerpo y alma o cuerpo y espíritu, yo creo en una tricotomía o en una tridimensionalidad. Soy de lo que digo que en Adán, la primera alma viviente, se manifestó desde el punto de vista profético en la línea del tiempo eterno, lo que es la manifestación de la primera dimensión del ser, que es la carne, y por eso el pecado entró por ese hombre. La manifestación del pecado
se visualiza y se experimenta a través de la parte física. Y una vez que nosotros salimos de esa dimensión carnal, entramos a las dimensiones espirituales. Y de ahí la manifestación del Hijo del Hombre, la manifestación del Mesías, del Salvador, del ungido, del enviado del Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, que viene a dotarnos de una vida espiritual. Y de ahí que con la partida de Jesús viene el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, el que va a tu lado. ¿Para qué? Para que tú no vivas una vida conforme a la del primer Adán, carnal, en esa dimensión pecaminosa de orgullo, de soberbia, de desobediencia, de rebeldía. Y empecemos a vivir una vida espiritual. Y de ahí la importancia del alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra, la oración, la consagración, el apartarse del pecado, el servir a los demás. Y Jesús viene a mostrarnos una vida como hijo de Dios, obedeciendo a Dios en todo, viviendo conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los hombres. Entonces la vida espiritual es otra dimensión, que es la dimensión de los hijos de Dios, que son guiados por el Espíritu. Pero falta una manifestación de los hijos de Dios, y esta se da en el alma. Por eso el alma es la esencia del ser, porque la parte del cuerpo pasa, la parte de la vida espiritual aquí en la tierra pasa, pero luego viene la parte de la vida celestial en un cuerpo glorificado. Por eso dice que a lo que antes santificó, a lo que antes conoció, también lo santificó. Y a lo que antes santificó, también lo glorificó. Hay un proceso de llamado, santificación y glorificación. El proceso del llamado es de la carne a la vida espiritual, de la vida natural humana carnal a la vida espiritual y santa. Y después de esa santificación que se da en el alma está preparada para recibir el árbol de la vida eterna. Como ya Dios lo preparó a través del Espíritu Santo, entonces el alma puede salir de esta cárcel que es este cuerpo lleno de pecado, para ser transformada y vivir en una vida celestial. Entonces, como esencia del ser, la personalidad, la identidad sigue en el alma. Es lo que usted es lo que yo soy, es la esencia de nuestra existencia. El alma es donde se va a gestar nuestra identidad. Pero nuestra identidad no es el nombre que nos ponen nuestros padres aquí en la tierra, o el carnet o cédula de identidad que nos dan aquí en nuestros países de origen. Nuestra identidad dice otra cosa en el reino de los cielos. Que no fuimos creados para morir, que no fuimos creados para pecar, que no fuimos creados para vivir en esta dimensión limitada, que no fuimos creados para servirle al diablo. Somos criaturas de Dios, creados por Dios a su imagen y semejanza, para vivir en el reino de los cielos, para manifestarnos como seres de luz, para vivir una vida en un cuerpo celestial. Entonces, en el alma se va a manifestar el poder de los hijos de Dios. Una alma limpia, una alma santificada, una alma que ha sido llena del Espíritu de Dios para una transformación gloriosa en un cuerpo indestructible, un cuerpo celestial, donde habrá vida eterna, vida en abundancia. La esencia del ser es el alma. El alma se alimenta con las cosas espirituales. Por eso siempre vamos a recalcar, vamos a insistir en la oración, en el ayuno, en la lectura de la Biblia, en congregarse, en realizar algún servicio a los demás, tener bondad y compasión y generosidad, porque esas son las cosas que alimentan el alma. El cuerpo físico se alimenta de cosas materiales y a veces intelectualmente se alimenta de cosas nocivas, pero el alma se alimenta de un alimento espiritual. El pecado constituye una enfermedad espiritual porque se originó en el reino de los cielos. Y no es algo que se materializó aquí físico simplemente porque usted concibió el pecado, sino porque se alojó en el alma y hizo que su ser entrara en una vida de corrupción. El alma tiene que guardarse irreprensible, como dice el apóstol Pablo, todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Adán perdió la irreprensibilidad. ¿Qué significa esto?
que después de haber desobedecido a Dios, Satanás podía acusarlo, podía reprenderlo, porque estaba en falta. Cuando estamos en pecado, estamos fuera de la legalidad divina y no tenemos autoridad para decidir ni siquiera sobre nuestras vidas. Y por eso usted ve a las personas esclavizadas en los vicios y en muchísimas situaciones de pecado. Entonces, esa situación de Adán, que lo llevó a ser reprendido, acusado, incluso condenado a la muerte, porque dice la Biblia, está establecido que el hombre muera una vez y luego la muerte. Y Dios le dijo a Adán, el día que comas ese día morirás. Entonces, la irreprensibilidad que habla el apóstol Pablo, todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma, sea guardado irreprensible, tiene que ver con la santificación. Así que vamos a santificarnos, vamos a llenarnos de Dios, vamos a procurar llenarnos del Espíritu de Dios, vamos a obedecer a Dios, vamos a buscar la palabra, vamos a buscar la llenura, vamos a ir a los lugares donde el Espíritu de Dios habita, donde puedo recibir más poder espiritual. Vamos a meditar en la palabra, vamos a obedecer a Dios, vamos a ceder nuestra voluntad, vamos a ser más humildes, vamos a alimentar esa alma para que se construya esa personalidad que es parte de la identidad de los hijos de Dios. Las características y manifestaciones que debemos tener como hijos de Dios. Así que para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, siempre es un placer compartir con ustedes a través de este medio, a través de este canal, esperando que usted sea bendecido, así como lo somos nosotros aquí. Quiero recordarles a los que están ahí atentos al seminario que tendremos el próximo 29 de junio, sábado 29 de junio, vía Zoom, 5 de la tarde, hora República Dominicana. Daniel y Apocalipsis, un seminario escatológico. Vamos a hablar de acontecimientos de los últimos tiempos. Vamos a ver el paralelismo profético entre Daniel, Apocalipsis y otros profetas contemporáneos a Daniel, y también que hablaron de cosas que suceden en Apocalipsis. Vamos a ver una serie de cosas interesantísimas, vamos a despejar dudas, vamos a despejar interrogantes, confusiones sobre el arrebatamiento, sobre la gran tribulación, el anticristo, el milenio de Cristo, una serie de temas muy interesantes, y vamos sobre todo a entender cómo interpretar correctamente las profecías escatológicas o acontecimientos de los últimos tiempos. Daniel y Apocalipsis, nuestro próximo seminario de escatología bíblica. Así que ya lo sabe, comuníquese al 809-614-9482, al nuestro WhatsApp del ministerio, y reciba todas las demás informaciones de este seminario para que no se quede fuera. Estamos cerrando el cupo ya. Ya esta semana cerramos el cupo. Yo espero que usted pueda participar y que el sábado 29 nos podamos ver en el seminario. Para mí un gran placer compartir con ustedes. Hasta una próxima entrega. Si no se ha suscrito, suscríbase, comparte este contenido, dele like, dele me gusta, para que Dios siga bendiciendo esta plataforma y sigamos creciendo y muchas más personas puedan seguir siendo edificadas. La esencia del ser es el alma. Vamos a alimentar el alma con el alimento espiritual. Dios te bendiga y hasta una próxima entrega, si el Señor así nos lo